¿Puedes creer que hemos llegado al último capítulo del Evangelio según Juan? ¿Cómo nos regocijamos por tu constancia en completar lo que comenzaste? Aquí en el entendimiento te queremos proporcionar herramientas, pero te exhortamos, amiga, a que sigas escudriñando las Escrituras directamente. Oramos que su palabra esté siendo atesorada en tu corazón y que dé mucho fruto. Ahora hagamos un recuento de los 20 primeros capítulos del Evangelio según Juan. Las divisiones que vemos en Juan son las siguientes. De los capítulos 1 al 11 se registran las señales que hizo Jesús. Este fue un periodo de unos pocos años. Luego, pasando al capítulo 12, Jesús dijo que había llegado su hora y entró en Jerusalén montado sobre un burrito. En los capítulos 13 al 17 leemos cómo Jesús enseñó a los 11 discípulos. Judas ya se había ido para traicionarlo y oró por los 11 y por todos los que creen en él. Este fue un periodo de solo unas pocas horas. Los capítulos 18 al 20 hablan de la traición, el arresto, los juicios, la crucifixión y la resurrección de Jesús. Su resurrección es la última señal que leemos en el Evangelio, en este Evangelio según Juan. Al final del capítulo 20, Juan explica su propósito al escribir este libro. Él escribió algunas de las señales que Jesús realizó para que sus lectores creyeran que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que al creer tuvieran vida eterna, vida en su nombre. Muy bien, amigas, ahora las invito a abrir el último capítulo juntas, el capítulo 21. Yo estaré leyendo la versión NBLA. Más tarde, Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban allí. Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro dijo: «Me voy a pescar». «Nosotros también vamos», dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Al amanecer, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó: «Amigos, ¿pescaron algo?» «No», contestaron ellos. Entonces él dijo: «Echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca». Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: «¡Es el Señor!». Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar, se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla, porque estaba solo a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos: pescado a la brasa y pan. «Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar», dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Había 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto. «Ahora acérquense y desayunen», dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: «¿Quién eres?». Todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado. Esa fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?». «Sí, Señor», contestó Pedro, «tú sabes que te quiero». «Entonces alimenta a mis corderos», le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». «Sí, Señor», dijo Pedro, «tú sabes que te quiero». «Entonces, cuida de mis ovejas», dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez: «Simón, hijo de Pedro, ¿me quieres?». A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez: «¿Me quieres?». Le contestó: «Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero». Jesús dijo: «Entonces alimenta a mis ovejas».
Te digo la verdad, cuando eras joven podías hacer lo que querías, te vestías tú mismo e ibas a donde querías ir. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir. Jesús dijo esto para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Entonces Jesús le dijo, «Sígueme». Pedro se dio la vuelta y vio que detrás de ellos estaban el discípulo a quien Jesús amaba, el que se había inclinado hacia Jesús durante la cena para preguntarle, «Señor, ¿quién va a traicionarte?» Pedro le preguntó a Jesús, «Señor, ¿qué va a pasar con él?» Jesús contestó, «Si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? En cuanto a ti, sígueme». Así que entre la comunidad de los creyentes corrió el rumor de que ese discípulo no moriría, pero eso no fue en absoluto lo que dijo Jesús. Él solamente dijo, «Si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo?» Ese discípulo es el que da testimonio de todos estos sucesos y los ha registrado en este libro, y sabemos que su relato es fiel. Jesús también hizo muchas otras cosas. Si todas se pusieran por escrito, supongo que el mundo entero no podría contener los libros que se escribieran. ¿Cómo encaja el capítulo 21 con el resto del Evangelio de Juan? Este capítulo es la continuación de los eventos del último segmento de Juan, es la última aparición de Jesús después de su resurrección. De los versículos 1 al 14, después de su resurrección, Jesús se manifestó por tercera vez a 7 de sus discípulos. Aquí vemos Simón Pedro, Tomás, Natanael, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y 2 más. Esta vez estaban en el mar de Tiberias, otro nombre para el mar de Galilea. Estaban allí probablemente porque estaban siguiendo las instrucciones de Jesús, como leemos en Marcos 14:28, donde se registra que Jesús les dijo a los discípulos que iría a Galilea después de su resurrección. Como sabemos, muchos de ellos eran pescadores, así que tal vez estaban tratando de ganar algún dinero para cubrir sus necesidades. Esos discípulos estaban tratando de pescar, pero no habían tenido éxito. Desde la orilla, Jesús les dijo lo que tenían que hacer y pescaron 153 peces, tantos que casi no los podían sacar. El texto no dice que esto sea una señal, pero parece que lo fue. Juan reconoció a Jesús primero y luego le dijo a Pedro que era el Señor, y este último saltó al agua y nadó hasta la orilla donde estaba Jesús. Que el hombre de la orilla supiera dónde encontrarían peces los discípulos mostró a Juan que el que les había dado la orden de tirar la red era el mismo Jesús. También leemos, Jesús ya tenía un fuego encendido con pan y pescado. Jesús les preparó el desayuno. El hombre, Dios, no solo se ensució las manos por nosotros, sino que también vino a servir. Su servicio a pecadores como nosotros encontró su punto máximo en la cruz. Pero incluso después de haber asegurado nuestra liberación de la esclavitud del pecado, continuó sirviendo, hasta el punto de preparar una comida para los pescadores cansados, sus amigos. Medita en esto, amiga. Dios hizo el desayuno. Sin duda, los discípulos estaban cansados y hambrientos de una noche de trabajo, y nuestro Señor se tomó el tiempo para preparar pescado y pan para que comieran. Aunque Jesús había sido exaltado de su resurrección, en esa tercera aparición lo vemos sirviendo, proporcionando otro ejemplo de cómo los creyentes nos servimos o deberíamos servirnos los unos a los otros. Ningún otro Dios como Él. Estos eventos nos llevan al corazón del cristianismo. En su nivel más básico, el Evangelio se trata de que Dios se hizo uno como nosotros para salvarnos de su justa ira. Esto distingue al cristianismo, el único Dios
que prepara un desayuno. Ahora veamos lo que sucedió de los versículos 15 al 17. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro 3 veces si lo amaba. Las 2 primeras veces Jesús usó la palabra agapao. Este amor es un tipo de amor incondicional, sacrificial, dedicado, totalmente comprometido. La tercera vez usó fileo. Esta palabra expresa amistad, un cariñoso afecto, una especie de amor. En el versículo 15, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Entonces, ¿a quién se refería Jesús con estos? Bueno, hay 2 opciones. Se pudo haber referido a los peces. Entonces Jesús, en este caso, le preguntó a Pedro si abandonaría todo lo que era familiar para él, es decir, la pesca como forma de vida. La segunda opción es que si se refería a los discípulos, podría haber querido decir: me amas más de lo que estos otros hombres me aman. Y esto pudo haber sido por lo que anteriormente, cuando Jesús les dijo que se iba, ellos lo seguirían más tarde, Pedro dijo que daría su vida por Jesús. En Mateo 26:33 dijo que aunque todos cayesen, él no lo haría. Y en Juan 18, Pedro fue tan lejos en su celo por el Señor que le cortó la oreja a Malco mientras Jesús aún estaba con él. Pero, como sabemos, pues luego lo negó 3 veces durante el arresto de Jesús. Después, 3 veces Jesús le daría la oportunidad a Pedro de confesarle que lo quería. Pedro se entristeció la tercera vez cuando Jesús le hizo la misma pregunta y le dijo: Señor, tú sabes todas las cosas. Pedro había aprendido humildad. El buen pastor le dio una orden al Pedro quien lo había negado. Le dijo: apacienta mis corderos, apastorea mis ovejas y apacienta mis ovejas. Una situación similar pasó antes de toda esta pesca, ya en los momentos finales de nuestro Señor. Y esto podemos leer en Lucas 5. Y esto fue pues al principio del ministerio terrenal de Jesús. Mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea y grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios, Jesús notó 2 barcas vacías en la orilla porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón que la empujara al agua para enseñar desde ahí. Cuando Jesús terminó de hablar, él le dijo a Simón que fuera a las aguas más profundas y echara sus redes para pescar, a lo que Simón respondió que ya habían trabajado mucho durante toda la noche y no había pescado nada, pero que si él lo decía, él echaría las redes nuevamente. En esa primera ocasión, también las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Lucas nos narra que cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, por favor aléjate de mí, soy un hombre pecador, porque estaba muy asombrado por la cantidad de peces que había sacado. Al igual que los otros que estaban con él, sus compañeros, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. En esta ocasión, Jesús respondió a Simón: de ahora en adelante pescarás personas. Y se nos dice que en cuanto llegaron a tierra firme dejaron todo y siguieron a Jesús. Me imagino que en esta tercera aparición después de su muerte y resurrección, algunos de los discípulos recordaron esta primer pesca en la que el Señor realizó esta señal. Ahora, pasando a los versículos 18 al 23, Jesús le dijo a Pedro la manera en que iba a morir. La tradición dice que Pedro fue crucificado cabeza abajo, no se consideraba digno de ser crucificado como su Señor. Y de los versículos 24 al 25, vemos que el escritor del Evangelio no se refirió a sí mismo por su nombre, simplemente se llamó a sí mismo el discípulo a quien Jesús amaba. Amigas, este término se aplica a todos nosotros, sus verdaderos discípulos.
Juan también nos aclara que él fue testigo ocular de estas cosas y las escribió para que otros las leyeran, creyeran y tuvieran vida eterna. El versículo 25 nuevamente muestra que Juan fue selectivo en lo que escribió en este evangelio para cumplir su propósito, es decir, para que creamos. Él menciona que el mundo no podría contener los libros que podrían escribirse sobre Jesús y todo lo que hizo. Imaginemos por un momento a los discípulos en la escena, desayunando con Jesús, Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, ahora en su cuerpo glorificado. Los discípulos, viéndole los clavos en las marcas de los clavos en las manos mientras que les preparaba y les servía el desayuno. Amigas, ¿necesitamos más ejemplo de humildad y servicio? Meditemos en este acto de nuestro Señor, que esto nos lleve a alabarle y a darle la gloria mientras sirvamos a los demás. Bueno, amigas, los próximos episodios van a ser un poco diferentes y ya les estaré dando más detalles próximamente. Pero les puedo adelantar que estaremos estudiando sobre la historia de la Iglesia, teología cristiana, ética cristiana. Oramos, tanto Ceci como yo, que sea de gran edificación para ustedes. Bueno, nos ayudaría muchísimo si compartieran el podcast con sus amigas, sus compañeros de trabajo, sus familiares, y también si dejan sus comentarios, y esto con el fin de alcanzar a más mujeres con el Evangelio. Bueno, que el Señor las bendiga, amigas, hermanas, gracia y paz.